Rubén me estaba haciendo unas señas raras de algo de unos sonidos que estaban sonando por ahí. Pues no lo sé. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Ester Leiva. Micros abiertos para darle a un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Arrancamos nuevo episodio. Yo soy Eider y os saludo desde Madrid. Estoy aquí con mi compañera Fabiola, que nos acompaña desde siempre desde México. ¿Qué tal, Fa? ¿Cómo va todo? Hola, Eider, bien. Lunes en la mañana, entonces, bueno, estoy arrancando motores, pero todo bien. Me quedé dándole vueltas al último episodio con Mariana Quiroga, ¿tú no? Totalmente. Muy intenso y muy espiritual, ¿no? Nuestras dos cosas favoritas juntas, ojo. Pero sí, desde que grabamos he pensado mucho en eso de pasar del yo al nosotros, fíjate. Sí, de ese cambio de egocentrismo a ecocentrismo, que lo traigo yo también bastante grabado, esta teoría de Otto Schammer, de la teoría de U, o teoría U, como dicen los gringos, que nos invita a entender que el bienestar individual está conectado con el del entorno, personas, planeta, comunidades. Tal cual, como diría la propia Marina. Diseñar también es un acto espiritual, ahí lo dejamos. Y hablando de pasar del yo al nosotros, hoy traemos un tema que conecta bastante bien con esa idea de construir y de conectar con el entorno. Así que vamos a darle. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos Doble Clic con uno de los cofundadores de Fractal Strategy, una consultora que está ayudando a transformar cómo las organizaciones, especialmente las públicas, diseñan servicios centrados en las personas. Él es Carlos Romero y, como nos cuenta, empezó en el diseño de toda la vida, el de siempre, ¿no? El de los objetos, de las marcas, de los espacios, pero con el tiempo descubrió también que el diseño podía ir mucho más allá, que también podía servir para repensar cómo funcionan nuestras instituciones públicas, el cómo se atiende a la ciudadanía o cómo se mejora también, ¿por qué no?, la experiencia de los pacientes en un hospital. Desde Fractal ha liderado proyectos que han convertido a Aragón en un referente nacional en innovación pública y diseño de servicios. De hecho, fue un trabajo que en 2022 fue reconocido con el Premio Nacional de Innovación y Diseño en la categoría de profesionales. Y por si fuera poco, combina ese trabajo con la docencia, dando clases en la Universidad de Zaragoza en el grado y máster de diseño. Acaba de publicar también un libro titulado Diseño, Innovación y Personas, herramientas para la resolución de retos. Os lo recomendamos. Le encanta el deporte. Él se define como escalador ante todo, calisténico y crossfitero, que también me lo ha chivado. Y es Leo, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Pues estupendamente. Me has dicho un montón de cosas, pero todas en pequeñas dosis. Has puesto cara de susto cuando he dicho lo de crossfitero, que te he visto. Me ha dado vergüenza. Bueno, más calisténico que crossfitero, que lo hemos estado charlando antes, eso es verdad. ¿Cómo es esto de empezar a diseñar para una institución pública? ¿Cómo empieza todo este proyecto de Fractal? Pues nacimos en 2016. Veníamos de un proyecto anterior con mi socio, Javier Fernández Carreón, como antes mencionaba, desde el diseño clásico. Y en 2016 yo llevaba una temporada trabajando en diseño de servicios, digamos, en el ámbito privado y desde la investigación en el ámbito de lo público, enfocado en sanidad. Y le dije a Javi, oye, ¿por qué no montamos un nuevo estudio de diseño con foco en lo digital y en el diseño de servicios? Esa fue como la primera inquietud, y de ahí luego fue el decir, ¿y qué pasaría si además ponemos más carne al asador, pues en lo que consideramos que aporta más? O que lo que decimos nosotros, ¿no? Las organizaciones que transforman la sociedad, pues lo público, la salud, lo sostenible, está lo público, pero también obviamente el mundo privado está contribuyendo a esos objetivos, ¿no? Y es un poquito como nace. ¿De dónde nace también esta inquietud de repente que comentas de ir al diseño de servicios? O sea, ¿tiene algún disparador así concreto o es una cosa que decís, oye, pues vamos a probar esto que no lo hemos explorado?
Bueno, ahí un poco en lo personal, pues bueno, también tuve la típica crisis de hace casi 20 años, de haber estado pues esto, diseñando producto, diseñando, yo qué sé, juguetería, temas de homenaje, mobiliario, stands para una feria con la presión de la feria, y un poquito decir, oye, pero ¿qué quiero hacer? ¿Cómo el diseño puede estar contribuyendo a otros lugares? Y antes hablábamos, previo al podcast, pues bueno, del ecodiseño, circularidad, sostenibilidad, ¿no? Y recuerdo que en 2003 parte de mis profesores fueron a un congreso en el que se empezaba a hablar de ecodiseño y ahí se hablaba del concepto de sistemas de producto-servicio. Entonces ahí es donde es mi primer contacto con esta idea de qué pasaría si la gente dejara de comprar todo y empezara a hacer uso compartido de cosas, ¿no? Esto es hoy en día muy evidente porque en todas nuestras ciudades tenemos bicicletas ahora eléctricas compartidas, pero ya os digo yo que en 2003 era una idea bastante transgresora. Y esto como que me conectó mucho, ¿no? Esta parte de pues, los servicios colaborativos, el que en el diseño, el rol del cliente, de la persona usuaria siempre ha sido central, pero la aproximación del diseño de servicios, de experiencia de usuaria, en el que se involucra tanto, pues fue algo como que me llamó mucho y conectaba con esa parte un poco de búsqueda también personal que tendría yo pues en mis 20s, ¿no? Y fui a una formación en 2010 sobre diseño de servicios y lo vi como claro, ¿no? Y enseguida pues quise como aplicarlo desde el punto de vista también académico, de investigación. Empezamos a hacer la primera asignatura de diseño de servicios en la universidad pública. Al principio les costaba un poco verlo a mis compañeros del ámbito del producto, pero ahora creo que nadie pone en duda el valor del diseño de servicios, ¿no? Esto que comentas, Carlos, me parece súper interesante y creo que el timing donde tú llegas verdaderamente es muy pionero. Yo me puse un poco como académica cuando veníamos a hacer esta conversación y recordaba un artículo que a mí me tocó leer en la maestría que era Designing for Service, de Lucy Kimball, que es una autora norteamericana, y justo va sobre lo que tú dices. Anteriormente entendíamos el servicio como algo intangible y era muy difícil conectarlo con un producto, ¿no? Ahora incluso lo conectamos con productos digitales. Entonces sí que me suena a que fuiste de los primeros en tomar el toro por los cuernos y traerlo, ¿no? Entonces, bueno, ole por eso, y eso me emociona también de entrevistarte. Diseñar para una institución pública pues es un melón. ¿Cómo te haces hueco a la hora de diseñar para una institución pública? ¿Desde qué mentalidad entras? ¿Cómo es empezar a entablar esa relación con un gobierno o con la sociedad? Pues en nuestro caso tuvimos como diferentes cosas a la vez ocurriendo en paralelo. Y antes, cuando hablabais del Laboratorio de Gobierno de Chile, pues me ha hecho recordar historias y en el 2000 también 15, 16, no recuerdo exactamente la fecha, en Alagón salió el Laboratorio de Gobierno Abierto. Y yo fui a la presentación en la que se hacía referencia al Laboratorio de Chile. Anda. Y entonces ahí fue como, hey, esta gente está más o menos vibrando en la misma sintonía. Y al terminar la presentación, la persona que estaba al frente en aquel momento, pues le escribí enseguida y le dije, tenemos que hablar de diseño de servicios. Lógicamente, esas personas que estaban montando el laboratorio no sabían qué podía aportar el diseño. Ahora esto ya forma parte del laboratorio, es una realidad y es uno de sus proyectos que ellos lo llaman codiseño, que cada año dan apoyo. Pero eso fue como una forma de entrar a través, digamos, de los laboratorios que tienen también esa parte como vinculada al mundo de la participación ciudadana, que tienen también esa parte muy vinculada a la creación de cultura. La otra aproximación que tuvimos a la administración y que tenemos es a través de, entre comillas, porque es un concepto un poco que suena a viejo, la administración electrónica, ¿no? En cada gobierno pues hay administración electrónica que se encargan de las herramientas corporativas, sedes electrónicas, tramitaciones electrónicas, registros electrónicos, carpetas ciudadanas, todo este mundo, webs horribles, infumables. Eso te iba a decir, hay mucho trabajo que hacer ahí. Sí, hay trabajo para 20.000 vidas y también entiendo ahora que conozco mucho las cosas por dentro, pues lo difícil que es también abordar un proyecto de estos, ¿no? Entonces esa fue la otra aproximación que tuvimos. En Gobierno de Aragón en aquel momento pues había una persona también con un liderazgo muy marcado que conocía, como antes decía, el trabajo de Reino Unido y trabajamos mucho juntos, ¿no? Yo siempre digo que la estrategia al final son personas que trabajan con un poquito más de ganas que otras, que se alinean en el tiempo para hacer algo, ¿no? Y pues ahí hubo esa confluencia, ¿no? La confluencia de alguien que quería enfocar la administración electrónica de otra manera y nuestra llegada. De hecho, se cambió el nombre del servicio y se le puso como nombre
a ver si me acuerdo bien, el servicio de diseño y desarrollo de servicios públicos. Ostras. O sea, pasamos de un concepto de administración electrónica a realmente esa visión de diseño de servicios. Que nuestra visión de diseño de servicios, además también por de dónde venimos, que venimos de lo físico, siempre ha tenido, y siempre ponemos encima de la mesa, digamos, lo analógico. El que el servicio se va a componer de elementos digitales. Yo creo que gran parte de las personas que trabajan en Service Design, pues sobre todo han estado vinculados al desarrollo de los servicios digitales, pero nosotros siempre estamos pensando en esa experiencia completa, ¿no? En lo que ocurre también cuando interactúas con un folleto, con un espacio físico o con una conversación entre personas. Y la otra forma en la que nos aproximamos fue, como antes os mencionaba, a través del mundo de la salud, ¿no? Que ahí yo creo que todos hemos sido pacientes o acompañantes y todos vemos ahí como su relevancia y la oportunidad que hay, simplemente, si queréis, hasta para comprender información, ¿no? Más allá de revisar un proceso. Y bueno, me imagino que no tiene nada que ver diseñar para lo privado que para lo público, ¿no? Que ahí también, o sea, habréis aprendido un montón en el camino, pero wow. Sí. Es bastante diferente. De hecho, ahora me pasa que cuando hago cosas para lo privado, también como que de repente me gusta mucho. Porque seguís haciendo, es verdad que conviven estas dos. Sí. De repente veo todo como más ágil, incluso en conversaciones de problemas que tiene una empresa pequeña, los comparo con los problemas que tiene nuestra empresa. Vale. Yo qué sé, recursos humanos, ahora tenemos que facturar en Verifactu, por decir algo. Pero claro, lo público tiene sus propias características. Primero, que es trabajar con personas, pero con personas de verdad, en el sentido en que gran parte de nuestros servicios son para que los consuma toda la ciudadanía. Entonces, la visión que tienes que tener, las necesidades que tienes que contemplar son pues mucho más divergentes cuando estás trabajando pues para diseñar un servicio para un tipo de cliente específico que tienes súper mapeado, no sé, como que puedes como dirigirte mucho hacia él, tienes que abrir como mucho el foco. Luego, dentro de una administración, internamente, la cantidad de personas también que están ahí opinando, que tienen su punto de vista, que además se van a relacionar con otra administración que a lo mejor tampoco les está poniendo las cosas fáciles. O sea, es un trabajo con personas de verdad. Yo ahora siempre digo que la mayor parte de mi trabajo está con personas. Mi ordenador es el más viejo de la empresa porque no me hace falta que sea muy potente, porque mi principal aportación ahora mismo creo que es esta tecnología que yo digo que es la más complicada, que son los humanos y las humanas, ¿no? Y luego los tiempos, porque los tiempos de la administración son muy lentos, pero a la vez son muy rápidos. Es decir, la administración todo es lento. A veces cuando me dicen, ¿cuánto va a durar la investigación? Digo, si el problema no vamos a ser nosotros, el problema va a ser vosotros. Es decir, el tiempo que os va a costar reuniros el equipo para tomar una decisión, para hacer un taller. Todos estos tiempos son lentos muchas veces, incluso son lentas las transformaciones. Yo siempre digo que es como... Pero claro, el mundo acelerado en el que vivimos parece un fracaso que un proyecto tarde en implementarse 3 y 4 años. Parece un fracaso. Pero bueno, yo creo que cualquier proyecto grande de la humanidad, ¿no? Si pensamos en, no sé, en la Sagrada Familia, cuántos años, ¿no? Pero es que es así. Lo que pasa es que hay que tener esta visión de que estás trabajando, pues algo que a lo mejor que tú no lo vas a haber acabado, pero que vas a estar sembrando cosas y que va a tener un impacto en el futuro. Recuerdo cuando acabamos un proyecto de salud que fue largo y el gerente del hospital me preguntó, ¿cuáles piensas que son los principales resultados de este proyecto? Y yo me agobié, porque yo pensando, tengo que darle números, tengo que darle KPIs, tengo este tipo de cosas. Y empecé ahí a decir cosas como un papagayo. Y aquel hombre me paró y me dijo, el impacto de este proyecto es que habéis cambiado cabezas, que habéis cambiado cultura. Y ostras, si me dices tú un señor gerente de un hospital, no me lo está diciendo una persona moderna, por así decir, de 30 años, ¿no? Pues esto fue bastante relevante. Y luego a la vez decía que son tiempos cortos, porque al final están muy ceñidos a la política. Y las legislaturas de 4 años, a mí ahora que trabajo mucho en este ámbito, me parecen súper pocos. O sea, 4 años se pasan enseguida. El primer año la gente tiene que ocupar su espacio, hay que nombrar jefes, cambiar estructuras, tienes que explicarles qué es diseño de servicios otra vez, porque igual han cambiado los equipos. Tienen que volver a creer en ello. Cada vez es más fácil porque tenemos más base con la que ejemplificar y más argumentos de los que teníamos hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Luego tienes 2 años para diseñar, pero es que el 4.º año ya están pensando en las siguientes elecciones. Luego muchas cosas de las que hagas probablemente te van a poner freno, vas a tener que ir más despacio. Por eso os digo que el tiempo es largo a la vez que es corto. Uf, un poco frustrante eso también, supongo. Y luego ¿no? otra cosa que también creo que es un cambio importante, o a mí me ha hecho cambiar mucho el trabajar en la administración, es la importancia que le damos al contenido.
¿no? La administración está llena de lenguaje incomprensible. Luego, para nosotros ahora mismo la comunicación clara es algo tan importante como, entre comillas, el Figma. Y ahora darte cuenta que esa comunicación clara que aporta a la comprensión de un servicio, pues algo que también puedes estar transfiriendo y trasladando al ámbito privado, porque también es importante que entendamos bien, estamos en BBVA, pues que entendamos bien una hipoteca. Total. Mira, cómo me gusta que menciones esto, porque me recuerda a otro invitado que tuvimos hace unos meses, que era Issam Diab, especialista en lingüística computacional. Bueno, él está haciendo un doctorado en accesibilidad cognitiva e inteligencia artificial y justamente nos hablaba por primera vez, al menos a nosotros, de esa lectura fácil, ¿no? Y del lenguaje claro y de la relevancia que eso tiene, pues, en los diferentes sectores también, ¿no? Y para las diferentes, para todo el mundo, ¿no? Para las diferentes personas y tal. Así que qué bueno esto. Muy interesante. Carlos, a mí me llamaba la atención que, claro, yo también soy diseñadora de servicios y me encanta escuchar esto de, cuando te preguntaban qué lograste hacer con este proyecto, decías, pues un cambio en la mentalidad, ¿no? Ahora las personas se aproximan de forma diferente. Y no es por ponerme pesada, pero también me gustaría saber ya quizás en términos más tangibles, ¿cómo se ven los entregables? O sea, ¿cómo se han visto esas entregas en tu relación con el gobierno? ¿Son informes? ¿Son sistemas? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué nos podías platicar un poquito de esa parte más tangible? Voy a empezar con algo que es muy tangible, también por conversaciones previas que he tenido con Eider. Ya me hablaba de la persona que se dedicaba aquí al sistema de diseño. Pues mira, eso es un entregable... spoiler ya del equipo. Muy concreto del tema de sistema de diseño. Nosotros, fijaos, empezamos diseñando un software para el gobierno bastante potente de cómo los trámites administrativos pasan de una orden a ser algo que se va a ver en la sede electrónica y que la ciudadanía va a poder hacer una tramitación. Y cuando estamos diseñando el software, llega el momento de, digamos, tenemos wireframes, tenemos prototipos, hemos hecho algunos tests, pero esto hay que ponerle un aspecto. ¿Y qué aspecto le ponemos? ¿No? Pues en aquel momento en el gobierno nos pasaron un manual corporativo de marca, ¿no? Del gobierno, ¿no? Oye, pues fuimos nosotros los que le explicamos a la persona responsable del gobierno qué es un sistema de diseño, su necesidad, y el primer sistema de diseño era un PowerPoint de colores, tipografías y poco más, por así decir, ¿no? Ese sistema de diseño ha ido evolucionando, luego una persona interna del gobierno se ocupa de su mantenimiento, ahora mismo está, está en HTML, está en diferentes códigos, es de libre uso, y eso es un entregable, digamos, abierto, que está ahí, se llama DESI, si alguien lo quiere consultar. Lo hicimos con una vocación muy abierta y para compartir, porque no tiene ningún rasgo de identidad corporativa. Digamos que Aragón siempre se asocia al rojo. Y hicimos un DESI que su color, digamos, principal es el azul. Es decir, para que pueda ser usado por muchas personas. De hecho, me hizo mucha ilusión la semana pasada, antes que hablabas del libro, fuimos a presentarlo a Nave Nodriza aquí en Madrid hace unos días. Y al terminar la presentación, una persona me dijo, estoy utilizando DESI para un proyecto de administración en México. Anda. Y esto nos hizo mucha ilusión, pues eso, que era la vocación que tenía, que fuera un sistema que otras personas pudieran reutilizar. Entonces es un tipo de entregable, ¿no? Un sistema de diseño que luego hemos estado trabajando pues para otros gobiernos, administraciones y ayuntamientos a nivel de sistema de diseño muy ceñido a lo digital. Otro modelo de entregable podría ser un entregable de diagnóstico de un servicio, ¿no? Pues al final, qué arquetipos hay aquí, qué insights, qué journeys, qué blueprint, o si pensamos ya en un proyecto completo, pues prototipos, blueprints y puntos de contacto. ¿Qué es un blueprint? Así para las personas que nos estén escuchando que a lo mejor no sepan lo que es, ¿no? Pues una representación visual de procesos en los que conviven cuál es el proceso desde el punto de vista de la persona que lo utiliza, cómo es el proceso desde el punto de vista de la organización que facilita ese servicio y qué elementos nos permiten la relación. Entonces, eso es un entregable que es habitual y que además es agradable, yo creo, ver en personas de la administración cuando empiezan a utilizar el lenguaje. Y, por ejemplo, me acuerdo hace unos meses que nos decían, tenemos muchos blueprints, pero tenemos que trabajar en la implementación. Y yo, me encanta que digas esto porque es lo mismo que quiero yo. El blueprint, con todo mi cariño, no sirve para nada si no lo transformamos en realidad. Y luego los puntos de contacto físicos o digitales, pues cómo van a ser el folleto informativo en el que me voy a enterar del proceso de la dependencia, o cómo va a ser, un proyecto que estamos haciendo ahora, el documento para autorizar una intervención quirúrgica
para que la persona sepa lo que está firmando y por qué lo está firmando y qué términos se está relacionando, o una carta de pago para pagar algo a un impuesto, ¿no? Entonces, los entregables pueden ser eso, pues bastante variados en función del proyecto, ¿no? Claro, en un entorno como ese, el entregable, que puede ser este blueprint o un informe, ¿no? Como con X información, una vez lo entregáis, ¿se hace un seguimiento a posteriori de cómo está funcionando o hay alguien que también gobierne esa parte como para asegurarse de que se está implementando de la forma en la que se supone que se tenía que hacer? Eso no sé, ¿cómo lo controláis? ¿O hacéis un seguimiento parecido al estilo? A mí siempre me gusta aquí poner un poco el mismo ejemplo. Somos arquitectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú vienes, que quieres reformar tu casa, analizamos tu casa, a ver qué posibilidades tiene, me cuentas las necesidades que tienes, te escuchamos y hacemos unos planos, incluso unos renders para que te hagas una idea de lo chula que va a ser tu casa en el futuro. Y nos pagas y te entregamos unos planos. Pero claro, tú tienes que contratar a una constructora, a unos obreros, porque si no, no vamos a hacer la obra. Y sería adecuado además que tuvieras una persona, una arquitecta técnica, un aparejador, que te ayude a que esa obra llegue a buen fin. Entonces, en nuestro trabajo pasa un poquito lo mismo. Yo creo que los clientes más lúcidos que hemos tenido son aquellos que nos acaban pidiendo que les acompañemos en el proceso de implementación. Uh-huh. Esos son los proyectos que mejor funcionan. En algunos proyectos que hay en gobierno ya se guardan unas horas para ese acompañamiento. Y de hecho ahora estamos iniciando un proceso en el que vamos a revisar proyectos que hemos estado haciendo para el Gobierno de Aragón y midiendo un poco qué cosas se han implantado, qué cosas no se han implantado y por qué no se han implantado. Un poco pues eso, cómo ha evolucionado el proyecto en el tiempo. Eso pensando en servicios, digamos, transversales. Y en los servicios digitales hay generalmente hay como un acompañamiento más fácil o más directo entre los equipos de desarrollo y el equipo de diseño, ¿no? Siempre hay como un trabajo un poco de acompañar, de resolver dudas o de adaptar sistemas de diseño en cosas que a lo mejor en un momento determinado no estaban contempladas y demás. Pero sí que ahora cuando empezamos cualquier proyecto con los años yo siempre suelo decir 3 cosas. Una es los proyectos de cambio, diseño, innovación, diseño de servicios, llamadlo como queráis, no pueden ser en horas extra de tu equipo. Es decir, si tú te crees esto, tienes que liberarme a un grupito de tu gente, no sé, una vez cada 15 días, 2 horas. Porque eso quiere decir hay un compromiso, ¿no? Claro, quiere decir que te lo crees. Luego, yo te he presupuestado esto para hacer el proyecto. Ya sabéis que el diseño no es muy caro. Yo creo que no somos caros el diseño. Pero luego tú tienes que tener un presupuesto de implementación, porque aquí van a tener que ocurrir cosas, un presupuesto de implementación y también poco a poco ir trabajando el cambio, porque muchas veces transformar servicios es transformar cómo trabaja la gente. Total. Por eso también irles involucrando en todo el proceso del proyecto, porque yo a veces les corrijo el lenguaje cuando dicen ¿esto qué lo vais a hacer? Y digo, no vamos a hacer nada, lo vamos a hacer juntos, porque a nadie le gusta que le digan desde fuera cómo tiene que hacer las cosas. Y la última cosa que ya es súper deseable es que realmente que cuando hagan planes estratégicos, el diseño, la transformación de sus servicios, llamarlo como queráis, que también esté en la estrategia de la organización, ¿no? Esos son como los 3 pilares para mí fundamentales de que luego ocurra la implantación. Que esté la estrategia, que liberes horas y que tengas un pequeño presupuesto de implantación. Y que vas el todo por el todo en la transformación, ¿no, Carlos? Ahorita que te escuché decía, bueno, seguro has generado ya también relaciones persona a persona a través de los años, porque lo decías, toman su tiempo, ¿no? Desde hacer un diagnóstico, crear una propuesta, bueno, todo lo que viene en medio, hasta la implementación. Y ahorita hablabas un poquito de cómo corriges ese lenguaje, ¿no? Cuando están a punto de tirar por una solución de, oye, estamos, ¿no? Hablando desde el plural. ¿Qué nos podrías contar en ese sentido? ¿Cómo involucras a las personas? ¿Qué metodologías usas? ¿Y a quiénes involucras? Porque ahorita hablabas un poco más de cara quizás al funcionario público, pero eso también que va a impactar a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo haces ahí para triangular a todos esos usuarios? Es otro melón, porque efectivamente nos imaginamos que habrá fricciones, ¿no? Cuando se proponen esos cambios tan relevantes, ¿no? Sí, incluso hay gente que se mete a veces en proyectos pensando que el proyecto no va a ocurrir, porque han tenido tantas experiencias previas de que el proyecto se queda, ya sabes, nada, ¿no? En el cajón, ¿no? Que cuando ven que digamos que vas en serio, esta veces también genera cosas, ¿no? Muchas veces eso son capaces de involucrarse o momentos, ¿no? Igual a nosotros nos gusta eso, montar un equipo, digamos, de cliente
de 4 o 5 personas con una visión estratégica, transversal, que puedas estar como que ellos te estén ayudando a conocer el servicio y con los que también puedas ir pimponeando, compartiendo lo que aprendes en la calle, de la ciudadanía, de las personas usuarias. Y luego, pues momentos en los que el trabajo asciende al siguiente nivel. Pues las personas que toman decisiones en las administraciones, pues a veces los secretarios y secretarias generales técnicos, que es la gente que maneja el dinero, o un consejero, ¿no? Entonces, a veces las interlocuciones, pues bueno, en algunos proyectos tienes a un directora general que baja capa de proyecto y otras veces pues que no, que vas a estar con jefaturas de servicio y luego esas jefaturas les van a elevar la información más arriba. Pues ahí también está el diseño con su capacidad de hacer presentaciones entregables que sean fáciles de que otra persona transmita a otra el trabajo y más o menos ahí haya un entendimiento. Y ¿Cuál de los dos modelos prefieres? Yo, cuanto más la gente que toma decisiones esté en contacto de primera mano, pues es mejor, ¿no? Pero bueno, si es el otro modelo tampoco pasa nada, ¿eh? Trabajamos y ya está. Y luego para involucrar a la ciudadanía pues tenemos diferentes formas. O sea, desde lo más rudimentario que sería estás en un punto de atención en el que la gente está tomando información sobre cómo escolarizar a sus hijos y les haces entrevista de guerrilla, al otro extremo, que sería contratar agencias que te buscan perfiles concretos. Recuerda aquí un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Personas mayores de 65 años con una formación, tal, y te ayudan ahí a buscar esto. O, por ejemplo, hemos hecho a veces en gobierno llamamientos a la ciudadanía de un pool a través de redes sociales o de la página de gobierno para que des tus datos y te involucres en participar en la mejora de servicios, ya sea como para hacerte entrevistas o para probar productos digitales o cosas de este estilo, ¿no? En ese tipo de contextos, cuando hablamos de la persona diseñado, o sea, cuando hablamos de diseñar para la persona, claro, me pregunto ¿para quién es realmente? ¿Para el ciudadano que lo utiliza? ¿Para el funcionario que lo ejecuta? ¿Para ambos? Pues ¿Cómo mira, se esa gestiona pregunta eso? está bien tirada, todas, pero esta me ha encantado, porque creo que como diseñadores, diseñadoras, ¿qué queremos? La ciudadanía, ¿no? Claro. Da igual, trabajas para una empresa, pues no sé, la persona que se sienta en esta silla, piensas en ese, no piensas tanto en la empresa o a priori. Uh-huh. Pero yo creo que en el caso de la administración es fundamental que las primeras mejoras que hagas sean para las personas que trabajan en la administración. Porque al final nosotros, como colectivo, somos algo nuevo para ellos y tienen que creer en nuestro trabajo. Entonces, el primer retorno de inversión que tienen que tener es que en su trabajo sea más fácil. Que ellos vean cómo se les agilizan trabajos pesados, que ellos vean cómo se comunican mejor internamente, que ellos vean el potencial del diseño de servicios. Porque luego el siguiente paso, que son las mejoras que tú generas para la ciudadanía, va a ser más fácil que te colaboren para llevarlas a cabo y además, cuando se den cuenta de que si le haces la vida más fácil a la ciudadanía, a su vez su vida también es más fácil porque reducen llamadas, consultas y tal, pues bueno, es un poquito la estrategia. Pero yo siempre he pensado eso, que había que invertir tiempo en divulgar, en formar al trabajadora de lo público y a la hora cuando diseñas cosas, que ellos sean los principales o primeros beneficiarios del asunto. Claro, al final la confianza empieza dentro, entiendo. Entonces, eso que si ellos son promotores, lo que dices, ¿no? Como que el otro va un poco solo. Que la confianza sí, creo que es fundamental, como que se va extendiendo, ¿no? Me parece muy estratégico de tu parte, Carlos. Y pues bueno, hablando un poquito de esto que nos contabas cómo lo haces, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu proyecto más transformador? Si tuvieras que elegir uno, a ver, que he visto tu página y hay varios muy bonitos. Os recomendamos que visitéis Somos Fractal. Lo dejaremos en las recomendaciones, pero tienen un montón de contenido, además chulísimo, y también de formación, que aparte de ser profesor, ¿no?, en la Universidad de Zaragoza, como que vosotros en Fractal también os dedicáis un poco a formar a equipos. Sí, digamos que yo doy clases en la universidad desde el 2010 y mi socio también ha estado hasta hace poquito dando clases y otra compañera, Sara Juste, también ha dado clases en la universidad. Digamos que esa parte de la formación es algo que nos gusta porque también es transformadora y tiene impacto social. Y luego pues sí que hacemos formaciones o a equipos de diseño o a administraciones. Lo hacemos bastante así, digamos, dedicado con un objetivo concreto, pero sí que formamos. Y volviendo a la pregunta de un proyecto, un caso, bueno, primero decir que son proyectos del estudio porque la verdad es que yo creo que en Fractal se
hace trabajo en equipo de verdad, o sea, realmente hay muchas horas de estar las personas juntas en una sala pensando, compartiendo, debatiendo, o sea que sí que hay un trabajo real de co-creación. Y sí que me vienen dos a la cabeza. Uno es el de oncología, que se nos conoce mucho por ese proyecto de transformar o mejorar la experiencia del paciente oncológico, en el que llevamos trabajando desde el 2016 en un primer proyecto, luego hicimos un proyecto de implementación y actualmente estamos trabajando en el marco de un proyecto europeo ya con más países, pues para la mejora de la experiencia del paciente oncológico, muy vinculado a los momentos de toma de decisiones compartidas, principalmente de tratamiento, ¿no? Pues que entiendas posibilidades y tomes decisiones de una forma más informada y habiendo más respeto a la historia vital de cada persona. Cuando digo historia vital, pues puede ser, no es lo mismo ser un paciente oncológico y ser, estamos hablando mucho de funcionarios hoy, pues no es lo mismo que ser funcionario y paciente oncológico que ser autónomo y tener una pequeña tienda y ser paciente oncológico. No es lo mismo que en tu vida sea súper importante tocar el violín y eso puede ser que algún tratamiento te condicione o mil cosas, ¿no? También a nivel de creencias espirituales, religiosas, pues como tener más en cuenta la historia de cada persona, o si vives en soledad o tienes apoyo o lo que sea. Ese es, para mí es uno de mis proyectos, de nuestros proyectos, no sé, con más impacto. Me imagino que muy emotivo también, obvio. Sí, porque al final pues todos conocemos el cáncer, pues por desgracia, ¿no? De una forma u otra, pero es algo que está en la vida de todas las familias, ¿no? Y bueno, y un proyecto que también recuerdo con bastante cariño es un proyecto de ayudas y subvenciones a la discapacidad y la dependencia. Uno como más del ámbito de lo social y otro como más del ámbito de lo sanitario. Ostras, aquí también lo que me viene un poco a la mente es todo ese tema de diseñar con empatía, ¿no? Que de primeras parece como una obviedad casi, que suena muy bien, pero ostras, ¿cómo se diseña con empatía cuando estás limitado por leyes o partes como más burocráticas, contratos, jerarquías, procedimientos? ¿Hay algún conflicto ahí? Bueno, al final la empatía que te da con todas partes, con la parte vulnerable, pero también con la parte que a lo mejor no puede hacer algo, pues porque a nivel, como dices, de una ley no se puede hacer y hay que cumplir con eso y esos son los límites. Yo siempre digo que lo más complicado de un proyecto es que te digan haz lo que quieras. Ostras, ¿no? claro. Pero cuando tú tienes un requerimiento por aquí, un requerimiento por allá, es decir, te van acotando las posibilidades, ahora, entre comillas, dibújala, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo, por ejemplo, ahora como hablábamos de oncología, que al principio una visión así bastante, no sé, naif, yo creo, mía, en el proyecto de, pues haremos workshops de enfermería con medicina juntos y tal. Primer feedback, no. Nosotros no nos vamos a meter en una sala de enfermería y medicina oncólogos y oncólogas a hablar de esto. O sea, no. ¿Quién te dio ese feedback? Eso, no sé si fuera un oncólogo o una enfermera, pero vale. Era como, no vamos a trabajar juntos. Y recuerdo uno que me dijo, es que no sé cuántos años que llevo trabajando aquí, me toma un café con una enfermera. Entonces, claro, y tú escuchabas la historia del paciente, empatizas con la historia y dices, ostras, hay que ver, tal, ¿no? Escuchas a enfermería y sales de ahí y dices, es que las oncólogas, los oncólogos, es que tal. Pero luego escuchas al oncólogo y a la oncóloga y entiendes también. Entonces yo siempre digo que la parte del diseño de centros personas, de lo cualitativo, es que creamos esta verdad, que no es verdad tampoco, pero de escuchar voces, de ir empatizando con ellas y al final de entender puntos de vista distintos. Y bueno, todos son importantes, pero bueno, que también hacerle ver al otro lo que ocurre, creo que ya es un resultado en sí mismo. Recuerdo un proyecto este mes de salud que era para pacientes que sabían, es un servicio de convalecencia y rehabilitación, pues pacientes que tienen, digamos, como patologías que requieren un ingreso largo, por ejemplo, una rotura de cadera. Y en ese proyecto intervenían geriatras, logopedas, fisioterapeutas, enfermería, no sé, como un montón de actores diferentes. Y lo más chulo de ese proyecto, o lo que yo más recuerdo, es cuando pintamos los primeros blueprints de diagnóstico, es decir, cuando representamos cómo era el servicio desde los diferentes puntos de vista, de los diferentes tipos de facultades
facultativos, más la visión del paciente, más la visión de los acompañantes, el ejercicio de empatía que fue para ellos de entender, es que cuando a mí me bajan tarde al gimnasio, decía el fisio, no es porque nadie me quiera hacer la puñeta, es porque ocurre esto antes, pero yo en mi día a día que estoy trabajando con mis pacientes en el gimnasio no alcanzo a ver la de procesos y subprocesos que están ocurriendo en paralelo. Entonces, yo creo que también la propia investigación, el propio diseño de servicios es un ejercicio de empatía para los equipos, ¿no? Ostras, pero claro, que todo eso confluya en una misma, ¿no? Me parece muy complejo, muy complicado, que entiendo que luego cuando estás en el proyecto, pues tiene sentido, ¿no? Es una de las cosas que hace diseño, ¿no? El escuchar, representar, visualizar. Un servicio está lleno de intangibles. Cuando escuchas a la gente hablar de un servicio, tú los escuchas, ¿no? Una sala, imaginemos, una mesa grande, todo el mundo tiene una libreta en la que apunta cosas, no sé muy bien qué apuntan, ¿no? Y la gente va diciendo cosas y van saltando de un tema a otro y tal y cual. Y yo siempre digo, ¿y esas libretas luego confluyen juntas? Claro. Se hace un acta, no sé, hay un encuentro ahí, porque se está hablando de estrategias, de intangibles, de dinero. Entonces, el diseño tiene esa posibilidad de visualizar esa conversación, darle orden, lo tangible, lo intangible, y cuando tienes la información visualizada, ordenada, compartida, creo que es mucho más fácil asumirla, tomar decisiones y continuar realmente hacia algún lado, porque haces de esta reunión, ¿cuál es el siguiente paso? Total. Que a mí me resuena mucho, Carlos, con esto que se dice mucho del diseñador de servicios, ¿no? Que al final el diseñador de servicios se vuelve un orquestador y un traductor entre todas esas conversaciones, visiones, objetivos. Y quizás hablando un poquito del diseño de servicios, a menos que Eider quiera seguir profundizando, también quiero aprovechar mucho esta parte de tuya y también de tu equipo, que están muy involucrados en términos de academia y de la educación en diseño de servicios, de ver tú cómo ves esa evolución del diseño de servicios, Carlos, hacia dónde apunta. Ahora ya sabes, ¿no? Está la IA y todo este rollazo que traemos todos. ¿Tú qué ves como futuro de esta disciplina? El académico, una de mis primeras clases que tengo de diseño de servicios en nivel grado, luego tenemos una asignatura en máster, cuando termino así un poquito les pregunto, les digo, ¿qué es diseño de servicios? ¿Es una disciplina? ¿Es una forma de hacer diseño? Creo que las dos respuestas están bien. Y entonces, por eso cuando a veces dicen, ¿habrá estudios que serán solo de diseño de servicios? Pues yo no lo sé, si es el camino o no. Sí que creo que la forma en la que trabajan las personas que estamos en diseño más, a lo mejor en lo estratégico o diseño de servicios, son formas de trabajo que pueden ser utilizadas por diseñadores de productos físicos, por diseñadores gráficos, e incluso pues, por otros profesionales, ¿no? Entonces, ahí creo que esa visión desde lo estratégico aplicado a lo específico le veo más sentido que incluso el intentar como profundizar en la disciplina e intentar particularizarla más. Y respecto a la IA, la hablaba un poquito ahora, estaba comiendo con una amiga también diseñadora, y yo creo que nos va a pasar que vamos a volver un poco al origen. Es decir, cuando en el diseño empezamos a poner más foco al diseño centrado a las personas, hay un cambio importante, ¿no? Porque de repente dejamos de suponer cómo es el cliente a entrevistarle, a observarle, a seguirle y a tener datos que nos permite hacer, pues no sé, las mejores conclusiones, insights, hallazgos, llamarlo como queráis. Luego generamos un producto o servicio X, comunicación, y lo evaluamos. Test de usuario, mapas de calor, como queráis, ¿no? Entonces, cuando el diseño introducimos toda esta metodología, hay un cambio sustancial y mejoramos como colectivo. Y yo creo que lo que va a pasar ahora es que cada vez ese trabajo metodológico va a ser más ágil, más rápido y nos va a venir desde la IA, ¿no? Igual la IA en el futuro es la que, no sé, nos hace que no entrevistemos, pues porque ya tiene, no sé, un conocimiento de tal de cual, de que prácticamente te dé esa información, o que puedas evaluar con ella directamente, no sé, una interfaz que estás diseñando. Entonces, creo que volverá a tener más importancia el diseñador, digamos, desde lo intuitivo o lo profesional, ¿no? El librito de Bruno Munari, de cómo nacen los objetos, un libro clásico del año 84, 41 años, y ahí en ese libro que él habla de la metodología de diseño de una forma pues muy básica, pero completamente la podemos traer al 2025, y él habla de la idea intuitiva,
¿no? Y de esa idea primitiva, intuitiva del diseñador, el profesional de diseño, te dice apárcala, pasa por tu proceso y recupera tu idea intuitiva a ver cómo se transforma. Pues yo creo que cada vez esa idea intuitiva que viene nutrida, pues no sé, casi en parte será de la genética, en parte será de lo friki que seas y en parte vendrá también de la experiencia que tengas en la vida como diseñador, ¿no? Entonces creo que eso va a tomar más relevancia también para ser crítico con lo que la IA te devuelva, ¿no? Entonces, digamos que creo que a lo mejor la metodología pierde un poco de peso. No podremos defender tanto un presupuesto desde el punto de vista hacemos entrevistas, hacemos observaciones, hacemos, y a lo mejor gana más importancia el cómo lo hacemos o la capacidad técnica del equipo, ¿no? Simplificando mucho, un abogado no explica todo el proceso de trabajo que tiene. Tú sabes que tal bufete es bueno y que tal otro pues es menos bueno. Pues yo creo que el futuro nuestro va a ir un poco por ahí. Y no me parece mal futuro. No, totalmente. O sea, al final es lo que dices tú, ¿no? La IA no deja de ser una herramienta más que te devuelve muchas cosas, pero también hace falta como ese cribado y un poco, no sé si llamarlo criterio, ¿no? Como para decir, oye, por aquí sí, por aquí no, sigue iterándome por este lado que es el que me interesa, ¿no? Entonces, mira, buen punto. También es verdad que hablando un poco de metodología, claro, vosotros además en la web mencionáis esto de, pues a través de la investigación, el codiseño y el prototipado, ¿no? Que generáis las experiencias útiles, fáciles de usar, viables y deseables. Deseables, ahí veo que me miras. Sí, y además en la administración muchas cosas no son deseables, son obligatorias. Claro. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues ya que tienes que interactuar con alguien, pues que la cosa sea lo más agradable posible, ¿no? De hecho, creo que hay que recuperar también un poco la estética, ¿no? Digamos que en los últimos años hemos puesto tanto foco en la funcionalidad, ¿no? Sí, bueno, la funcionalidad y en como poner en valor el valor estratégico del diseño, valga la redundancia, que nos hemos olvidado también de, oye, que también somos gente que hacemos que el mundo sea más bello y que esto es importante, ¿no? Que nosotros somos los primeros, ¿no? De hecho, yo creo que ahora muchas veces, yo digo en el estudio, tenemos que recordar cosas como que somos creativos, que es muy básico, que podemos hacer que las cosas sean un poquito más hermosas y esto nos hace mejor la vida. Porque hemos estado todo el tiempo defendiendo la investigación, la evaluación, ¿no? Lo estratégico, sí, que parece que nos olvidamos de eso, ¿no? Que parece que es verdad que lo estético, ¿no? Como que de primeras le quita valor a todo lo que hay debajo, pero bueno, que no está de más recordarlo totalmente, que somos los seres humanos por naturaleza buscan lo bello, eso es así. Te miraba también un poco por el término deseable, que me recuerda mucho al término de diseño de futuros. Yo creo que los colectivos somos especialistas en crear nombres, facciones, ponerles apellidos al diseño. Yo estoy deseando el día que digamos hacemos diseño, ya está. Eso es verdad. Yo soy muy fan de decir que soy diseñadora. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Y antes, cuando hablamos de diseño de futuros, yo recordaba, y a mí me encantó, cuando estudiaba pues, a principios de los 2000, una asignatura que teníamos que era diseño prospectivo. Y precisamente era eso, era un poquito pensar en escenarios futuros, ¿no? Recuerdo ejercicios teóricos de qué ocurre si se acaba el plástico, qué ocurre si se acaba, ¿no? ¿Cómo afrontarías este problema, esta situación? Y ahora está claro que hay como un boom. Hay metodologías específicas y herramientas que creo que vienen a nutrir y si estamos utilizando o no, pues sí que es cierto que hay gente que te lo está pidiendo con ese nombre. Y yo siempre he sido de, no vamos a discutir por el nombre de las cosas, ¿no? De hecho, estas discusiones, veo algo un poco a lo mejor más profano, bueno, profano entre comillas, de discusiones de si esto se llama logotipo, isotipo, logosímbolo, da igual, vamos a acercarnos al lenguaje del cliente. Y si el cliente está pidiendo ahora mismo diseño de futuros, pues venga, diseño de futuros, porque es lo que está resonando en ti en ese momento, lo estás llamando de esa forma. Pero al final, son proyectos de diseño, creo que es un ejercicio interesante y nos pasa muchas veces trabajando con grupos, ¿no? Cuando la gente simplemente los ves atascados y les dices, pero ¿tú crees que este problema que tienes en tu organización va a ser igual dentro de 10 años? Y la gente enseguida, no. ¿Y cómo será en 10 años? Qué será interesante. así, será así, no sé qué. Vale, tú eres capaz de visualizar un escenario que no está tan lejos, en 10 años, pero ahora mismo estás como atascado, pero sabes que va a llegar. Es como que pones la responsabilidad en el futuro o en otro. Pero a veces visualizar ese escenario, ese diseño de futuro a 10, 20 años, creo que es un ejercicio interesante para marcar una visión y luego ir viendo cómo llegas hasta allí.
Entonces, bien, hay mucha venta de esto si quieres, el cono que lo vemos hasta en la sopa, pero yo invito a la gente que le guste o tenga inquietud que busque por ahí información sobre, digamos, la prospectiva, análisis prospectivos, y que también tiene que ver con geopolítica y cosas de estas, y bueno, que hay mucha literatura sobre el tema, pero sí es que es verdad que algunos clientes van pidiendo esto. Ya te digo, quería saber, es verdad que vi el término y dije, no sé si es intencional y va por ahí en los tiros o era simplemente pues lo que comentabas antes, ¿no? Como crear soluciones deseables en sí. Sí, al final es plantearte escenarios, ¿no? De decir, oye, pues ¿en qué estamos ahora, no? Pues yo qué sé, inflación... ¿A dónde queremos ir, no? Migraciones, no sé, la demografía, ¿vale? Pues ¿qué escenarios estamos viendo? No sé, o la gente trabaja en su casa, ¿no? A mí me llamó la atención, hacía bastante que no venía a Madrid el otro día, y ver en los bares la señal de prohibido sacar el ordenador, ¿no? Bueno, pues entiendo que esto viene del teletrabajo, ¿no? Y yo pensé, que en vez de ver ahí cómo puedes cambiar tu servicio y una oportunidad, pones una señal de prohibido, ¿no? Entonces la gente va a Starbucks. Total. Oye, Carlos, sé que ahorita deseas, a mí me encantaría que en algún punto solo digamos que somos diseñadores. Y concuerdo, y creo que quizás en algún momento llegaremos ahí. Pero es verdad que al menos la situación en México todavía se habla mucho de las subdisciplinas del diseño, ¿no? El diseño del producto, diseño de servicios, diseño de contenido, que tú juegas un poco con todas, pero aprovechando tu experiencia tanto profesional como maestro o profesor, si pudieras dar un consejo a alguien que quiere dedicarse al diseño de servicios, ¿cuál sería? ¿Por dónde llegarle a este reto o a esta pasión? Pues que realmente yo creo que está hablando de diseño centrado en las personas. Y bajo esa perspectiva, todo presta servicio. Esto que estamos haciendo nosotros es darle un servicio a alguien. Y a mí me llama la atención cuando a veces la gente visualiza el diseño de servicios como en cosas como muy estratégicas y tal, y luego en cambio tienen que resolver un problema que a priori parece sencillo, pero que no lo es, de un tríptico que informe sobre algo, y no se dan cuenta de que lo que están diseñando ahí es un servicio. Alguien tiene que entender una información para hacer algo con esa información. Y además alguien tiene que producir ese tríptico. Tienes que tener en cuenta cómo se fabrica, cómo se dobla. ¿A quién lo va a doblar? ¿Le estás facilitando la vida a la persona que va a doblar eso? ¿Le estás facilitando la vida a las personas que llevamos ya las gafas gordas? Es que son las típicas cosas que se dan por hecho. Claro, que no, entonces, claro. Si cualquier diseñador, cualquier acción, cualquier oportunidad que tiene de diseñar, la diseña bajo una perspectiva de diseño centrado en las personas, de diseño de servicios, llamarlo como más os guste, design thinking, service design thinking, diseño de futuros, ¿vale? Ahí está, ¿no? El diseña cada oportunidad que tengas. Diseña, no sé, para la ONG de tu barrio o para el cartel de fiestas de tu barrio, pero hazlo desde esa perspectiva. No de repente te pongas a pensar en que si me hicieran el encargo de diseñar, pues eso, un servicio de hemodiálisis de un hospital, haría aquí, pues eso, investigación, blueprints y tal, pero cuando tienes la oportunidad de diseñar una cosa que a priori parece más sencilla, te pones delante del ordenador y te pones a dibujar sin más, ¿no? Entonces, todo da servicio, pues tómate ese folleto como algo que tiene que prestar servicio. Oye, pues bueno, para ir terminando, vamos a ir con una serie de preguntas un poco aleatorias, que son ya como más personales, para conocerte también un poquito más a ti. ¿Qué objeto crees que te ha podido cambiar más la vida, si es que hay alguno? Pues te diría que mi primera cuerda de escalada. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hizo dedicar muchos años a ello, disfrutar, conocer muchos sitios, muchos amigos e incluso conocer a mi pareja. Ya ves. Madre de mis hijos. Ahora entiendo por qué prefieres la escalada antes al CrossFit. Muchas cuerdas ahí en la escalada. Carlos, si pudieras aprender instantáneamente una habilidad o talento nuevo, ¿cuál sería? Idiomas. Me gustaría saber varios idiomas y hablarlos bien. Ha sido una frustración mía siempre. Soy muy malo para los idiomas. Qué curioso, porque hoy en la mañana leí una nota que la gente que sabe varios idiomas tiene menos riesgo de demencia senil, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ponernos a aprender idiomas. Oh, wow. Estoy abocado. Voy a ir por una muy cursi, perdónenme, pero ¿qué te gustaría que recordaran de ti y de Fractal en unos años? Pues que era un buen lugar para trabajar,
y que hacían proyectos realmente pues con corazón y pensando en el bien de la sociedad. Pues bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el episodio. Buena reflexión para cerrar. Gracias por acompañarnos en este episodio, ha sido un placer. Nada, muchas gracias a vosotras por hacerlo tan fácil y por invitarme, claro. Estaremos en contacto, te seguiremos la pista. Gracias. Y cerramos este episodio con Xavi, que nos repasará las referencias que hemos ido comentando. Venga, vamos con las recomendaciones. Empezamos por Fractal, un estudio que lleva más de 10 años ayudando a instituciones y gobiernos a diseñar mejores servicios para las personas. Su página es somosfractal.com y en ella destaca especialmente la sección de reflexiones, donde se cruzan pensamientos de innovación, participación y políticas públicas. Seguimos con el artículo que Fabiola comentaba sobre Lucy Kimball, donde analiza cómo los diseñadores viven el service design como una entidad social, temporal y relacional. Por cierto que de Lucy Kimball destacamos también su libro Service Generation Handbook, un toolkit para pensar en temas de innovación de servicios. Hablando de libros, destacamos también el de Bruno Munari, Cómo nacen los objetos, un clásico en el mundo del diseño publicado en el 81, su versión en español salió en el 84, y parte de una idea muy clara, y es que diseñar no solo es un acto de inspiración, sino que detrás hay un proceso relacional y sensible donde la creatividad debe someterse a una metodología. Destacamos también un caso que nos comentaba Carlos, que es el de DESI, el sistema de diseño abierto del Gobierno de Aragón. Lo puedes encontrar en desi.aragón.es, DESI acabado en Y, de Design System. Está todo en abierto y de hecho fue el primer sistema de diseño publicado en abierto en toda España. Y cerramos con un informe que censa casos muy concretos donde la IA ha sido aplicada de forma exitosa en servicios públicos. Hay casos, sobre todo europeos, y una reflexión muy clara, y es que sin datos esto no avanza, pero sobre todo sin competencias y sin mentalidad de cambio, esto es directamente inviable. Y con esta reflexión cerramos este episodio. Gracias a Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova en la producción y el equipo delante de los micros, Fabiola Leiva, Eider Fernández y quien te habla, Xavi Sorinas. El mes que viene, más. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, habrá algún recorte por ahí.